Bueno, vamos a comenzar con esto. ¿Qué es lo que pide el problema? Que nosotros ingresemos un ID y con ese ID se nos muestren los datos de la persona que le pertenece a ese ID. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es colocar, vamos a tener que utilizar tres datos, que va a ser la ID que vamos a solicitar, luego se nos va a tener que mostrar el nombre y el apellido de esa persona. Entonces esto es un vector que le vamos a decir que cada uno de estos datos va a guardar. Dentro de cada uno se va a guardar 5 datos. Se van a guardar 5 ID, 5 nombres, 5 apellidos. Entonces vamos a utilizar esto de tipo cadena. Si utilizamos los de tipo numérico, con estos se pueden hacer operaciones matemáticas. Si yo ingreso 5, 4, 3, 2, 1, puedo sumar el 5 más el 3, el 2 más el 1. Pero si yo lo ingreso de tipo cadena, simplemente se podría hacer una consulta. No estaríamos utilizando para operaciones matemáticas, entonces no habría ningún problema porque aquí no vamos a utilizar ninguna operación matemática. Simplemente vamos a buscar un ID y mostrar los datos que tiene relacionados a ello. Entonces, aquí podemos utilizar de tipo cadena porque no vamos a hacer ninguna operación matemática. No vamos a sumar nada, ni a dividir, ni a multiplicar, ni nada de eso. Entonces, lo que se pide es que también se muestre un mensaje de inicio, de inicio, o sea, como de bienvenido. No que simplemente sea pide el nombre y ya, pide el ID y listo. Entonces, para eso utilizamos un set purpose. Porque nosotros queremos es mostrar un mensajito de bienvenida, como bienvenido. Entonces, vamos a mostrar un mensaje que diga bienvenido. Entonces, como nosotros vemos que ese mensaje va a quedar en el centro de la pantalla, sencillo con estos números de aquí. Este 1 representa esto, que la pantalla que nosotros nos sale cuando nosotros ya compilamos nuestro código, lo ejecutamos, hacia lo largo de esa pantalla tiene 80 cuadritos y de forma lateral tiene 80 cuadritos y de forma vertical tiene 25. Entonces, este primer número aquí representa los números verticales y los números horizontales. Entonces nosotros queremos que ese mensaje aparezca en el cuadrito 1, o bueno, no, en el 2. Y como hacemos para que este quede justo en el centro sin tener que ponernos a probar número por número y a ver dónde queda. De una forma fácil. Entonces, tenemos el mensaje de bienvenido. Tenemos que contar cuántas letras tiene, porque esos son los caracteres que tiene. Entonces, si lo contamos, tiene 10. Entonces, al saber que esto de aquí son 80, entonces 10 a 80 le restamos estos 10 y nos da 70. Pero con eso no va a decir que nos va a quedar centrado, porque 70 viene a ser como por acá. Entonces el 70 lo dividimos en 2 y ese nos da 35. 35 es como por acá. Entonces esta B de aquí, la 1, el B, va a comenzar desde la 35 y ahí sí va a quedar centrado. Entonces colocamos comiendo. Queremos que comience desde la 2 y la B de bienvenido va a comenzar desde la línea 35. Entonces está, a ver. Uy. Entonces, bueno, lo principal es colocar CLS también para cada vez que iniciemos no lo guarde. CLS significa Clear Screen, o sea, limpiar pantalla. Clear, limpiar. Screen, pantalla. Entonces está. Sí, bienvenido. Nos queda justo en el centro. Eso era lo que queríamos. Entonces lo siguiente que nosotros vamos a hacer, ya sabiendo cómo funciona setPurpose, es vamos a colocar los demás mensajes. Lo primero que nos dice es que tenemos que pedir el ID. Entonces quiero que esto aparezca en línea 4. Esto. Entonces le damos imprimir. Le damos ingrese ID. Espacio para que no vaya a quedar pegado con el leer que vamos a colocar. ¿Leer para qué es? Leer aquí es donde se va a guardar el dato que le estamos preguntando, se va a guardar aquí. Entonces le vamos a colocar ID ingresado. Entonces esto, como no está declarado, esta variable ID nos va a decir ID ingresado no está definido. Entonces nosotros tenemos que unas variables definir ID ingresado. Este lo vamos a definir de tipo cadena porque no vamos a hacer ningún tipo de operación matemática. Entonces simplemente es algo a ingresar y ya. Bueno, entonces simplemente va a ser de tipo cadena ya. Entonces leer
ID ingresado. Entonces cuando nosotros iniciemos, aquí está, ingrese ID. Entonces aquí nosotros ingresamos el 48, el número que sea. Entonces detenemos, ya le preguntamos el ID. Entonces lo siguiente se supone que después de nosotros preguntarle el ID, tiene que mostrársenos los datos relacionados a ese ID. Entonces aquí es donde viene la parte ya de vectores. Un vector es un espacio, como nosotros lo acabamos de indicar, t5, donde se van a guardar 5 datos. Entonces aquí lo que nosotros primero hacemos es preguntar el ID. Entonces, pero ¿cuál ID? ¿Cómo sé cuál es el ID? ¿Cómo sé dónde buscarlo? Entonces ahí es donde vamos a llenar el vector manualmente, porque nosotros podríamos pedirlo, pero no vamos a llenarlo manualmente porque es así, simplemente vamos a buscar. Entonces aquí colocamos ID, que es el nombre del vector. Bueno, entonces aquí vamos a llenar el vector ID, porque recordemos que ID es un vector, lo tenemos aquí declarado como un vector. Entonces le damos ID igual a, abrimos corchetes, y aquí le dijimos que son 5 campos. Entonces aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que ir separados por comas. Entonces, como es de tipo cadena, nosotros podemos colocarlo ya sea así o colocar los datos entre comillas, porque igual los va a recibir. Entonces vamos a colocarle 0, 01, 02, 03, 04, 05. ¿Eso qué representa? Aquí tenemos ya los 5 campos llenados y le dijimos que eran 5 campos. Entonces en el campo 1 está 01, en el 2 02, en el 3 03 y así. Entonces tenemos que llenar los demás vectores igual. Bueno, no, corrijo. No podemos simplemente colocar 01, 02, no. Aquí tiene que ir entre comillas, porque cuando algo está entre comillas, eso lo vuelve texto, lo vuelve de tipo cadena. Si está sin comillas, eso quiere decir que es de tipo numérico. Entonces los datos tenemos que colocarlos entre comillas. Listo, entonces, así como llené ID, lleno los demás. Y como es de tipo cadena, tiene que ir entre comillas. Porque en tipo numérico simplemente pues recibe números y eso sí los puede ingresar sin comillas. Pero como estamos de tipo cadena, tenemos que ingresarlos todos entre comillas. Listo, entonces ahora ya que llenamos nuestros vectores, eso puede hacerlo desde el inicio para ya tener claro. Entonces nosotros aquí ya ingresamos el ID. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar un ciclo. Que es un ciclo? Es algo que se repite cierto número de veces, se repite y se repite y repite. Esa es la cuestión de un ciclo, que se va a repetir y repetir. ¿Y para qué colocamos un ciclo? Porque como son 5 datos, entonces el ID ingresado tiene que verificarlo 5 veces y tiene que coincidir con una de esas. De esas 5 veces tiene que coincidir con una. Entonces ahí vamos a colocar un contador. O si queremos un ciclo también. Pero aquí ya expliqué un ciclo. Un contador pues simplemente es algo que va a contar desde un valor que nosotros le ingresemos hasta otro valor, desde un número inicial hasta un número final. Entonces aquí vamos a declarar una variable x que va a ser igual a 1 hasta 5, porque son 5 datos los que tenemos. Entonces abrimos corchetes y cerramos corchetes. Entonces aquí x va a hacerlo desde 1 hasta 5, o sea, va a verificar los 5 campos. X es solamente una variable para poder iniciar el contador, porque si no hay una variable para iniciar el contador, este no funciona, porque necesita un valor. Entonces aquí vamos a colocarle una condición, o sea, va a hacerlo eso 5 veces. Si el valor ese de ID ingresado entonces es igual a, si ID ingresado es igual a ID, que ID es nuestro vector donde estaba alojado la ID vector, ID ingresado y ID vector es igual a X. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto no es nada del otro mundo. ID
recordemos que tiene 5 campos. Entonces, X representa 1 en valor inicial. Esto recordemos que va a contar 5 veces. Entonces, en la primera va a ser 1. Luego vuelve. Si no se cumple esto de aquí, entonces vuelve otra vez y cuenta, y en la siguiente va a ser 2, y luego 3, y luego 4, y luego 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ID ingresado va a ser un valor entre 1 y 5. Entonces, va a comparar 5 veces hasta que coincida esto. Entonces, si este X es esta X de aquí igual, entonces, en algún punto, la ID ingresado digamos que es 2. Entonces, X es igual a 1. Entonces, comienza a contar. Entonces, el ID ingresado, que es 2, es igual a ID que al inicio X es 1. Entonces, no, este no es. Entonces, vuelve y cuenta otra vez. Entonces, aquí ya no es 1, sino que es 2. Entonces, el ID 2, o sea, que el ID que ingresamos es 2, es igual a ID. Y aquí, como este X es 2 en la segunda vez ya que cuenta, es igual a ID casilla 2. Entonces va a decir, sí, sí es ese, sí le di, ese es. Ese era el que yo estaba buscando. Entonces, aquí, si esa condición se cumple, entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir set cuerpos. Entonces quiero que se imprima en la línea 4 y 5. Entonces aquí le damos imprimir. Entonces aquí imprimimos el dato que está guardado ahí, el que acabamos de encontrar, que es este ID. Entonces le damos que no se equivoque en esto, imprimir, y aquí le damos nombre. Bueno, aquí no hay ID sino nombre. Recordemos que nombre es otro vector que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que nos imprima justo el campo que nosotros queremos, el que acabamos de encontrar? Entonces colocamos X, porque esa X de aquí sería igual a esta, porque aquí cuando se cumpla esto, entonces quiere decir que el valor que nosotros ingresamos y el valor que estaba buscando coincidieron. Entonces X va a ser igual a 2, digamos. Entonces se va a imprimir todo lo que haya en el campo 2, en nombre lo que haya en el campo 2. Y así esto mismo lo hacemos para el apellido. Entonces aquí pegamos, este va a aparecer más abajito, entonces aquí ya va a ser apellido. Entonces aquí ya el vector apellido X. Esto siempre tiene que ir con coma para colocar otro, porque si no, no lo va a leer, va a haber un error. Bueno, entonces ahí ya al final nuevamente vuelvo y explico bien lo de este ciclo para que se entienda. Entonces aquí ya se supone que si se cumple esta condición que nosotros acabamos de colocar aquí, si solamente coloco un solo igual significa asignación, doble igual significa igual a esto. Entonces se imprimiría esto. Entonces ya cumple eso. Y miren que este contador tiene un ciclo, el sí dentro. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es, ya después de que muestre esto, entonces vamos a imprimir otro mensaje que es set cuerpos, que quiero que aparezca más o menos en la línea 24. Recordemos que hay 25 hacia abajo y 80 hacia el lado. Entonces quiero que se imprima en la 24 y aquí en la 40. Entonces aquí quiero que el mensaje que aparezca sea, a ver, imprimir desea ingresar otro. Entonces ahí tendría que darle sí o no. Entonces aquí tenemos que declarar una variable para que lea lo que vamos a ingresar, si al final va a ser sí o no. Entonces esto es otro. Entonces esa la declaramos de tipo cadena también, porque va a ser una letra, va a ingresar una S o una N. Bueno, aquí viene la parte importante. ¿Cómo yo voy a hacer que todo esto se vuelva a repetir muchas veces? Sencillo.
lo que vamos a hacer es colocar un ciclo mientras. Entonces aquí vamos a colocar que mientras otro sea igual a S, por si acaso llega a meter en mayúsculas, entonces otro sea igual a S pero mayúscula, que sea en mayúsculas. Entonces aquí seleccionamos todo esto para tener más ordenado, entonces lo corremos todo hacia la derecha. Entonces aquí otro, abrimos corchete, cerramos corchete. Entonces miren, esto aquí todo va por corchetes, y mientras otro sea igual a S o otro sea igual a S, se va a hacer todo esto de aquí dentro. Eso es lo que va a hacer. Entonces bueno, entonces esto no iría aquí dentro, sino que iría aquí. Iría aquí porque esta es la que nos va a preguntar si queremos que vuelva y se repita el ciclo o no. Ese es el que nos va a apuntar. Entonces otro, como también va a ser una letra, lo vamos a definir de tipo cadena. Entonces si nosotros iniciamos esto, bueno, perdón, X no está definido. X es de tipo numérico, porque lo que va a almacenar es un número. Entonces si nosotros iniciamos, va a aparecer ingresa ID, pero no nos va a leer nada. Bueno, cambié el CLS de aquí, estaba aquí, lo cambié acá arriba, afuera del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Mientras, pues si nosotros la iniciamos así, entonces otro no tiene ningún valor. Entonces si esta condición de aquí no se cumple, jamás va a entrar ahí, porque nunca se está cumpliendo la condición. Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es declarar a otro igual. Recuerden que un solo igual significa asignación a ese. Entonces ahí sí va a entrar y nos va a preguntar un ID. Entonces colocamos ID 01. Vean, nombre Pepe, apellido Fausto 1. ¿Desea ingresar otro? Sí. Entonces vuelve y se repite el ciclo otra vez porque se está cumpliendo esto de aquí. Entonces el 3. Apellido Fausto 1. Entonces no. Entonces ahí ya finaliza. ¿Sí ve? Bueno, entonces vamos a explicarlo así, vamos a repasar. Entonces lo primero es declarar las variables, los vectores. Entonces todo va dentro de un gran ciclo mientras. ¿Para qué? Para que eso se vuelva a repetir una y otra vez hasta que nosotros ya queramos dejar de pedir otro ID. Entonces declaramos otro igual a ese para que entre aquí, para que se cumpla esta condición y entre a todo esto. Entonces colocamos un CLS para que en caso de que diga sí, quiero otro, entonces se limpie todo y quede el espacio en blanco. Entonces se muestra mensaje de bienvenido, se va a mostrar en el centro. Entonces le pedimos que ingrese el ID. Eso se va a guardar en ID ingresado. Entonces de ahí, como son 5 campos, entonces tiene que verificarlo 5 veces hasta que el dato ingresado coincida con uno de los campos. Entonces va a verificarlo 5 veces. Entonces si el ID ingresado, digamos 01, 02, es igual a ID X, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué diablos es eso? Que eso es lo que mata la cabeza. ¿Y qué diablos es eso? O sea, no entiendo, perdí el examen. No es nada del otro mundo. ID es el vector que nosotros tenemos, donde tenemos guardado el ID. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué diablos es eso? Entonces, lo que pasa aquí es que X es esta misma X de aquí, y esta misma X de acá, y esta de acá. Son la misma X. Entonces, como esto se va a hacer 5 veces, entonces la primera vez X va a valer 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, porque eso es un contador. Va a ir de 1 hasta 5, va a ir cambiando de 1 hasta 5, va a ir de 1 en 1 hasta que llegue a 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esto se hace 5 veces, entonces esta verificación de aquí, el número que nosotros ingresamos,
si es igual a id, el vector, y esta x de aquí es el campo en el vector. Recordemos que hay 5 campos, entonces esta va a ser la posición ya sea 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces esto se va a ver 5 veces hasta que el número que nosotros ingresamos coincida con el campo, sea igual al campo. Encuentre un campo donde la id sea igual a la id que nosotros ingresamos. La id guardada sea igual a la id que nosotros ingresamos. Entonces, si coincide ese valor, la id ingresada coincide, entonces se va a mostrar el nombre, se va a mostrar el nombre y el apellido. El nombre, este es el vector, y se va a mostrar dentro de ese vector el campo dentro de ese vector. Son 5 campos, va a mostrar uno de los campos. Adivinemos cuál. Pues el que acaba de coincidir. Y el apellido es lo mismo. Se va a mostrar el valor del campo que acaba de coincidir. Entonces ya después de eso, cuando se cumple esto, entonces se sale y entra a este de aquí y le pregunta, ¿desea ingresar otro? Usted le da sí o no. Entonces usted le dice ahí, sí quiero ingresar otro. No, ya quiero terminar, ya quiero pasar el examen y aquí finalizo. Ya me quiero ir para mi casita. Entonces vamos a probar si funciona como yo estoy diciendo. Entonces, bienvenido, mensaje de bienvenido. Ingrese ID. Entonces voy a colocar el ID 1. No me aparece nada porque el ID 1 no existe. Nosotros no colocamos ID 1, sino que nosotros colocamos ID 01. ¿Sí? Colocamos ID 01, no 1. Entonces, ¿desea ingresar otro ID? Sí. Entonces, ingrese ID. Entonces es 01. Vamos a ver. Sí, nombre Pepe, apellido Fausto. Y vemos que nosotros colocamos 1 para identificarlo. Entonces, ¿desea ingresar otro? Sí. Entonces, vuelve y entra a esta parte. Con el CLS se borra y vuelve y pregunta otra vez lo mismo. Entonces, ingresa ID 02. Nombre Fabio, apellido Ruiz. Vamos a verificar entonces con todos. Entonces 03. Sí, también aparece. Entonces 04. También. Qué nombre tan raro. Dali. Efisto. No lo querían los papás. Entonces 05. Juan. Lazo. Sí. Entonces ya. Quiero verificar otro. No, ya vi que todos están. Entonces ya. N para terminar. O cualquier tecla. Entonces, no, ya quiero terminar. Listo. Finalizó el programa. ¿Sí ven? Ya se detuvo. Entonces, lo único que tienen que entender es esa partecita de los ciclos y esto de aquí. Entonces, esto simplemente es verifica 5 veces si el ID ingresado es ese o no. Entonces, ¿qué pasa si ingreso un ID que no es? Entonces le coloco si no se cumple esto de aquí, entonces imprimir, vamos a colocarle que el mensaje que ingresó, el ID que ingresó no es válido. Entonces colocamos en la 9, posición 5, imprimir. El ID no es válido. Listo. Entonces ahí cuando ingrese un valor que no es, va a colocar que el ID no es válido. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Hay un pequeño truquito con esto. Que como esto lo va a verificar 5 veces, entonces va a haber una ocasión donde el ID sí es válido y van a haber otras 4 donde no es válido y se nos va a mostrar este mensaje. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a ver. Ingreso 1. El ID no es válido, entonces quiero ingresar otro. 800 N. El ID no es válido. Entonces quiero ingresar otro. 01. Si ven, esto es lo que pasa, que va a haber unas donde no se va a cumplir y otras que sí. Nombre Pepe, apellido Fausto 1. El ID no es válido, pero estamos viendo que sí nos está mostrando el valor. Entonces, eso es ya otra complicación ahí, pero ya lo importante es que se entienda cómo hacer esto. ¿Desea ingresar otro? Sí. 04. Otro. El ID no es válido.
Eso es lo que nos interesa que aparezca. Cuando no es válido, pues no nos aparezca ningún tipo de dato. Entonces eso de mensaje de error ya es otra cosa a ver cada persona. Igual vamos a probar algo. Bueno, ¿qué se hizo para poder darle solución al ID no es válido? Se hizo lo siguiente. Entonces agregamos esto llamado BIF. ¿Qué es lo que hace el BIF? Lo que hace es que da cierto tiempo para hacer algo. Entonces lo que pasa es esto. Entonces viene aquí, verifica, usted ingresa el ID, digamos que el ID no es válido. Entonces va a mostrar por más o menos como medio segundo, menos de medio segundo, va a mostrar esto. El ID no es válido. Y acá colocamos esto para que, si vemos, está en la posición 10 y 3 y este está en la 10 y 5. Entonces este espacio en blanco va a colocarse encima de esto y va a borrar eso. Así, si colocamos 1, el ID no es válido. Entonces vimos eso. Entonces otro, 0, 1. Ahí sí aparecieron datos. Y no me apareció nuevamente el mensaje de error acá. Es una solución. Entonces, ese BIF, eso es lo que hace. Lo retrasa. Entonces, va a mostrar durante un periodo de tiempo. Va a repetirse 5 veces. Va a repetirse como 2-3 segundos. Porque se va a ir sumando. Entonces se va a repetir esto varias veces. Y hay otra vez un mensaje que le pregunta nuevamente. Entonces, eso es. Pues, mejor, esa es la explicación que yo puedo dar. No, si ya otra cosa, pues ya no sabría. Eso es lo que yo puedo explicar. Eso es todo. Y recuerden, esto en realidad no es difícil, es su dedicación. No se queden callados. Si hay algo, así sea una duda estúpida, pregúntela, que eso no importa. Si alguien se ríe, no importa. Si usted entendió, eso es lo que vale. No importa si el otro se ríe, no importa si el otro lo sabe. Dice, eso es tan fácil. Pues usted no lo sabe y usted está preguntando porque quiere saber. ¿Qué importa si el otro ya lo sabe? Si usted no lo sabe, no le dé pena preguntar. Que si usted no pregunta, se va a quedar atrás. Usted es el único que puede hacer algo por su futuro. Y todo comienza con saber que var, inicio y fin es lo que compone todo su código. Ya, listo, con eso usted ya comienza. Y si no entiende definitivamente de algo que no sabe, vea, le recomiendo esta página. Vea, yo tengo aquí mis cursos, todo, Platzi. Aquí, que la suscripción no, que vale 1.000.000, no, que no. Entonces váyase aquí y busque gratis. ¿Qué pasa si busca aquí gratis? Cursos. Vea, curso gratis de programación básica. Ahí le van a explicar, lo van a hacer entender. Todo está en sus manos. Usted es el que decide. Mucha suerte, espero que les vaya muy bien en el examen.